Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arrancamos hoy La Máquina de Pensar, un programa producido por Carolina del Cuadro, un programa que tiene columnas, que tiene entrevistados, y en esta ocasión un programa que comienza de esta manera. A las palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y grillos les sopla el viento. Sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y grillos les sopla el viento, contando un cuento. Muy bien, amigos, esto quiere decir que está con nosotros el avión de papel, Johanna Holt. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Más bien, Pablo, ¿y vos? Bien, bien, bien. Por suerte aquí en La Máquina de Pensar vamos a recibir a Johanna para hablar de literatura infantil y juvenil. ¿Qué nos traes esta vez? Hoy tenemos Las 1001 caperucitas rojas y un lobo no tan feroz. Así titulé la columna de hoy, lo cual nos indica que vamos a entrar en el mundo de los cuentos clásicos o de hadas. O fairy tales también, como se le llama en la versión sajona. Sí, los cuentos, los famosos, los cuentos tradicionales, ¿no? Los cuentos... Exacto. Se llama, no sé, cuentos de hadas, pero si no cuentos de... Sí, no cuentos sé, clásicos, cuentos clásicos, tradicionales sí, también. Cuentos tradicionales, sí. Ahí está, que son, bueno, un tipo de literatura que es muy común en esta, o sea, muy leída, ¿no? Lo que para las generaciones jóvenes, que en realidad no fueron escritas originariamente para niños. Pero perdón, se los agrupa muchas veces cuando decimos cuentos infantiles clásicos, están agrupados en eso, ¿no? Exacto, pero en su origen son cuentos populares, ¿no? De Europa, incluso de raíces indoeuropeas, un tipo de literatura que también se la denomina literatura de robé, que los niños se hicieron dueños de ella. ¿Pero por qué? Bueno, ¿Qué quiere decir de robé? De robé es robado, o sea, es robado en ese sentido, de robé del francés, en la cual las generaciones jóvenes se hicieron dueños porque había niños, diferentes temáticas, y luego, quedaron para siempre en literatura infantil y juvenil. Sí, fueron transmitiéndose a través de generaciones, incluso a través de países. Yo me acuerdo, del famoso ese libro que está bárbaro, que es Psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde se menciona que la Cenicienta viene de China, ¿no? El tema del pie, de las geishas. Y el tema de Japón, el tema de ver el pie pequeño vinculado con la hermosura. Exacto. Incluso estuve yo rastreando, después vamos a ver, como hoy nos toca Caperucita Rojas, personas que han hecho el rastreo genético, genealógico, y han encontrado hasta en África orígenes parecidos a Caperucita, en Asia, en China. Es increíble. Uno puede decir, no, es de Europa, ¿no? De los bosques, ¿no? Toda esa ambientación que podemos recordar, pero también va para otros lados. Es muy interesante. Y bueno, esos cuentos fueron transmitidos oralmente, y ya en el siglo XVII tenemos las primeras recopilaciones a través de Charles Perrault en Francia, después de los hermanos Grimm en Alemania, ya en el siglo XIX, y de Hans Andersen. Entonces son las más, de las primeras recopilaciones de incluso los mismos cuentos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Blancanieves, Cenicienta, Barba Azul, Hansel y Gretel. O sea, hay una innumerable lista que podemos todos recordar. Que incluso hacen entre ellos la misma, el mismo cuento, diferentes versiones. Y esos siempre eran versiones que no son las que nos llegaron en el siglo XX, ¿no? También hubo un proceso de dulcificación por parte de Walt Disney. Pero, a ver, ¿pero entre ellos había competencia o no había competencia?
no sé si había competencia, pero los mismos cuentos fueron como modificados y es lo que nombrás vos, Pablo, que el tema es un tema muy importante dentro de la LIS, que es el fenómeno de la reversión. La reversión es eso, ¿no? ¿Cuántas versiones tenemos del mismo cuento que incluso llega hasta hoy, o de la mano de Disney, incluso tenemos una uruguaya, Verónica Leite, que la nombramos en la columna pasada, que tiene también 12 cuentos clásicos en su versión. No es una versión uruguaya, pero son otras versiones, ¿no? Porque aparte un detalle, no hay una versión una versión única, auténtica de, por ejemplo, de La Cenicienta o de Caperucita Roja, ¿no? Exacto, porque cada sociedad o cada momento la fue modificando, adaptando también a los parámetros éticos, sociales, culturales. Hoy por hoy no podríamos contarle, me parece, a un niño que en la versión original de Cenicienta a la hermanastra se le corta el talón para que le entre su zapato, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios fueron realizándose una y otra vez. Incluso si yo te pregunto a vos, Pablo, ¿cuál fue el cuento de Caperucita que a ti te contaron, o que después vos les contaste a tus hijas o a alguien pequeño, va a ser diferente a la mía, claro, o a la que recuerda el vecino, o a los miles de libros que hay? Es impresionante la cantidad de versiones. Sí, hay una versión, me acuerdo, donde, por ejemplo, rescatan del estómago, del vientre del lobo, rescatan a Caperucita, después lo llenan de piedras, lo cosen al lobo y lleno de piedras y lo tiran al río para que se ahogue. Exacto, esa incluso es bastante vieja, es de los hermanos Grimm, que difiere, y eso es lo que traía hoy yo para comparar, la versión de Jacques Perrault y la versión de los hermanos Grimm, que son bastante diferentes, y que incluso Bettelheim, ya que lo nombraste, y lo vamos a nombrar un poquito porque es importante también en esto del análisis, qué diferencias él encuentra en estas dos versiones, desde su punto de vista psicoanalítico. Él tiene, ¿no?, el psicoanálisis de los cuentos de hadas, que en realidad a mí me gusta más el nombre en inglés de su libro, que es The Uses of Enchantment, que es los usos del encantamiento. Es como más lindo ese título. Lo escribió en 1975. Luego, bueno, no sé, de suerte de verdad, lo tradujeron en Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Es un libro que recomiendo leer, incluso no solamente para los psicólogos o los educadores, sino para todas las personas. Es una lectura bastante amena y bastante clara. Y uno después que lo lee dice, sí, yo tengo que, los libros, estos clásicos tienen que estar en la lectura de los niños pequeños, son importantes. ¿Y por qué son importantes, no? Podemos preguntar. Sí. Porque bueno, desde el modelo psicoanalítico, obviamente con todo lo que es el estudio del consciente, preconsciente, todos los aspectos de nuestra psiquis, ¿qué pasa en los cuentos clásicos? Siempre hay problemas humanos que son universales a todos, ¿no? Y le preocupan a la mente del niño. Y estas historias lo que hacen es, bueno, presentarlas, desarrollarlas, y de alguna manera los niños, o en su desarrollo, van liberando sus pulsiones o van tratando de entender las frustraciones narcisistas, los conflictos de Edipo, de Electra, las rivalidades, la autovaloración, ¿no? Siempre hay un problema existencial. Por ejemplo, un problema existencial que puede tener un niño, que se está asomando a la lengua, al idioma, a la sociedad, es por qué, y que todavía no se desprende de la madre, o que cree que él es el centro del mundo, o que cree que él y la madre es casi lo mismo, que el resto es otra cosa. Se puede preguntar cómo mi madre a veces es tan espectacularmente buena y bella, y otras veces es tan espantosamente, me habla así tan mal. ¿Qué le hice yo para que me hable tan horrible y me haga sufrir tanto, no? Esa cuestión que yo estoy, digamos, caricaturizando, pero estamos hablando de emociones, y emociones fuertísimas que siente el niño. En el caso de los cuentos de hadas, bueno, le ofrece por un lado la madrastra, y por otro lado la bruja, ¿no? Y por otro lado, bueno, la madre, en fin, toda espectacularmente buena, bla, bla, o el hada, o alguien que la ayude. Y entonces esas dos figuras que serían la misma persona aparecen en dos aspectos separados, ¿no? Y le permiten, de alguna forma, ¿no? Como los mitos griegos, ¿no? O sea, te permiten canalizar esas emociones.
Exacto, y al estar los personajes tan bien definidos, está el que es honrado, el que no es honrado, el tonto o el listo, el malo o el bueno, la presencia de la madre, ¿no? Las dos personas femeninas, la madrastra y la madre, o sea, están los roles, el mal y el bien están presentes, hay una batalla, y hay un proceso donde el héroe, ¿no? Va caminando y luego, bueno, vence al final, hasta eso, hay una liberación positiva. Entonces, bueno, desde el punto de vista del psicoanálisis son muy importantes, y de todo punto de vista, porque son también libros que tienen su trama argumental, tienen sus conflictos, son completos, ¿no? 100%. También tienen la violencia de las pulsiones, ¿no? Me refiero, Bruno Bettelheim, de aquel libro ese que decís vos, el psicoanálisis de los cuentos de hadas, que me gusta más los usos del encantamiento, mucho mejor el título. A mí lo que más me gustó es, el apéndice, lo que hay al final, donde va analizando cada uno de los 4 o 5 cuentos que él toma, que es, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Cenicienta, ponele. Y ahí hay una gran violencia, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que La Cenicienta en un momento mata a sus hermanastras, diciéndoles, miren, en este arcón, qué lindo vestido tengo. Y ellas se asoman, y entonces ella cierra la tapa. Sí, exacto, es espectacular el análisis, y también va generalizando ciertos elementos que hay en varios cuentos que se van repitiendo, ¿no? Uh-huh. Hay muchos elementos. Por ejemplo, en estas versiones que vamos a tocar ahora de Caperucita Roja, hay varios elementos claves, ¿no? Hay una niña que desobedece, va al bosque. ¿Qué significa ese bosque? Ese bosque es algo misterioso que nos puede dar miedo, estar solos. Y uno se puede preguntar cómo la niña va sola a ese bosque, los niños también, sentirse ahí. Pero ella va ingenuamente a ese bosque, tranquila, aparece ese lobo. Vemos un engaño que es claro ante todos. Todos estamos viendo que hay un engaño, que el lobo ya le dice, bueno, vos vas por este camino, yo por el otro. Uh-huh. O sea, ya vamos viendo que va a pasar algo, ¿no? Luego, bueno, tenemos esos diálogos que son tan... Hay una economía de palabras en esos diálogos que tiene Caperucita con el lobo disfrazado de abuela. Hay un desenlace. Después, en algunas versiones tenemos en los hermanos Grimm que está el leñador, que también es otro aspecto masculino diferente, ¿no? El leñador que viene a salvar. Y bueno, y en estas versiones de que tenemos hoy de Perrault y los hermanos Grimm hay diferencias, y hay diferencias también que Bettelheim las analiza. En la versión de Perrault, que Perrault le escribe este libro, o sea, adapta este libro, lo recopila pensando en sus hijas, él se hace cargo de sus hijas, y se dedica a escribir, y en una parte, ¿no? O sea, cuando Caperucita llega a la casa del lobo, que lo ve, ¿no? Todo ataviado, y duda, ¿no? Qué rara esta casa, ¿no? Tan oscura. Y el lobo le dice, deja la mantequilla y ven a acostarte conmigo, le dice. Caperucita se desnuda y se mete en la cama con el lobo. Y después empiezas a suerte de diálogo, qué brazos más grandes que tienes, las piernas. Y en ese diálogo incluso es impresionante cómo se apela a la imaginación de los detalles, hasta de la cara grotesca que puede llegar a tener el lobo, hasta que llega al desenlace con los dientes o la boca, claro. Donde después, bueno, la devora, ya había devorado a la abuela, bueno, después se devora Caperucita Roja, y termina ahí ese cuento, ¿no? Y en el de Perrault termina con una moraleja, que incluso le dice, no solamente hay que tener cuidado del lobo, del bosque, sino de los lobos, que pueden ser esos caballeros galantes que las niñas se pueden encontrar, o las doncellas en la ciudad. Les advierte cierto claro. peligro en esas relaciones, que es donde dice Bettelheim, todo esto tiene que ver con un despertar, o sea, en el desarrollo sexual de las personas, y bueno, y todo ese bosque es esa zona de transición, de ingenuidad, pero a su vez de curiosidad, y que se desarrolla de diferentes maneras, ¿no? En Perrault es como más directo, y en Grimm, lo que pasa en la versión de los hermanos Grimm, es que, como decías vos, en esa versión que habías justo mencionado, aparece el leñador, le corta la barriga, salen las dos, ¿no? La abuela y Caperucita lo llenan de piedras, luego el lobo se muere, ¿no? También hay un desenlace trágico, si bien, ¿no? Que en el otro no había, festejan, pero después ese mismo cuento aparece otro lobo, y hay otro lobo que de vuelta es una amenaza para la abuela y la niña, que se trepa al techo, le pone una olla de agua caliente, el lobo se cae, entonces Bettelheim dice que hay en la versión de los Grimm como que Caperucita tiene que seguir aprendiendo, ¿no? No es como una lección, sino que toda la vida va a ser aprendizajes, ¿no? En estos procesos de despertar, o bueno, de ir convirtiéndose en una persona joven y adulta.
Claro, claro. Hay, con respecto al inicio me quedé pensando, es una cuestión mítica también, y que tiene que ver con el sentido que tenemos todos al crecer, al desarrollarnos, ¿no? Y que tiene el niño, que es el de abandonar la casa de los padres y empezar a caminar solo y bueno, tener que atravesar después el bosque, que es esa cuestión tan atrayente y tan peligrosa, ¿no? Generalmente lo representan oscuro, ¿no? O sea, no representan un bosque luminoso. Y no, para nada, están solos, ¿no? Claro, tienen que atravesarlo. Incluso en las novelas de formación para adultos y todo, siempre es es la salida de la casa y después es el regreso cuando ya regresa convertido en otra persona, ¿no? Exacto, todo un camino, en un sendero, en un lugar que ni siquiera está, no tiene tiempo y lugar indefinido. Exacto, es una parábola de la vida. Claro, exacto, muy bien. Y bueno, y ya vamos viendo también que se arranca también como una, no taparte del camino, o sea, como unas ciertas advertencias de la madre que no son tomadas en cuenta también, ¿no? Entonces, hasta dónde, también está eso que uno se va dando cuenta cuando se va escuchando ese cuento o el niño va escuchando, va notando que hay ciertas cosas que Caperucita no tiene, no tiene no le hace caso, no le hace caso, no presta atención, pero también exacto. si le prestara tanta atención, no sé si llegaría o no sabemos. Hay un detalle por qué dice Bettenheim, bueno, y no solamente él, por qué a los niños les gusta escuchar una y otra vez las mismas historias, los mismos cuentos estos históricos tradicionales, y es precisamente porque les permite cada vez revivir y controlar, digamos, en todo caso, ¿no? O asimilar esas emociones que son tan fuertes, ¿no? O sea que la literatura ahí serviría como un mecanismo para poder moderar, para poder controlar nuestras emociones tan básicas, ¿no? Que son salvajes. Dice. Claro, y también los niños y también, bueno, las personas también, es que a veces es muy difícil poner en palabras lo que vamos viviendo y muchos procesos que son inconscientes, que son del crecimiento, ¿no? Obviamente, eso de querer y odiar a la madre, ¿cómo vamos a odiar a una mamá? Si es nuestra mamá, pero aparece eso que no queremos el rezongo o lo que fuera, ¿no? Esos procesos normales que son muy importantes. La injusticia, aparece la injusticia. Ahí va. ¿Por qué tanta injusticia? Ahí está, ¿por qué me rezongan tanto? Y también que también, por otro lado, le aporta tanta seguridad al niño ese límite y tener una persona fuerte, ¿no? En estos tiempos de tanta permisividad, también qué importante esas dos polaridades en una persona, ¿no? Tanto, o sea, que son reales también desde el punto de vista del adulto hacia el niño. Sí, igual todo esto el niño no lo va a razonar nunca, sino que es precisamente para poder vivir dentro suyo y poder canalizar las emociones. Que atención, no es tan diferente del uso que tiene, uno de los usos que tiene la literatura para los adultos también. El hecho de poder vivir y experimentar emociones o experiencias que normalmente no las haríamos porque no las tenemos permitidas, porque ni siquiera nos damos permiso para pensarlas o atrevernos. Entonces, ir hacia el lado oscuro, digamos, sin que se muera nadie, por ejemplo, ¿no? Sin que pase nada, ¿no? Exacto. Incluso después estaba leyendo y tenemos dos autores como Chesterton y Lewis que dice que los cuentos de hadas son exploraciones espirituales, son lo más parecido a la vida real. Mirá. O sea, lo ponen desde ese punto de vista, ¿no? O sea, qué importante el estar, y que incluso nosotros tenemos la versión occidental, pero también dentro de la cultura de Oriente, ¿no? De Medio Oriente tenemos las 1001 noches. Claro. Y después también dentro de la parte dentro de la literatura hindú, 3 siglos antes de Cristo, el Ramayana, que son también cuentos de generaciones orales, está un poquito más cercano a la religiosidad, pero también cuentos de origen popular y que están pendientes una y otra vez contados con diferentes motivos, ¿no? También con muchas versiones. Bueno, es como la mitología griega también, que no hay una sola versión de la mitología griega y cada héroe tiene por lo menos una o dos versiones distintas, ¿no? O sea, claro. Y sin embargo es todo un entramado que es una genealogía que funciona, funciona incluso plásticamente en el sentido que a veces uno es hermano de tal, otras veces no es hermano, es hijo único y tal cosa, pero siempre es para ver esas relaciones y esas básicas que tenemos nosotros, ¿no? Esas emociones brutalmente básicas, fuertes que tenemos a nivel del inconsciente, ¿no? Que es una fuerza impresionante.
y ni que hablar después llevado a Roma, ¿no? Con otros nombres y otros dioses. Ahora, ¿no? Que hay que hacer un poco de similitudes, sí. En cada sociedad están presentes y bueno, nosotros los tenemos sumamente presentes. Quizás está bueno ir a los más, o sea, como estudio, ir a las versiones más antiguas, quizás. Eso debe ser interesante, ¿no? Uh-huh. Salvando las distancias y salvando los elementos que se fueron modificando. Johanna, pero ¿y qué me decís un poco? Nos quedan pocos minutos, pero no hablamos del proceso ese de dulcificación o que le quitó fuerza a estos grandes cuentos por Walt Disney, ¿no? Digo, atención, sí, hizo grandes versiones también Walt Disney. Hizo grandes versiones Disney llegó a la pantalla. Toda la parte violenta, digamos. Exacto, y también, ojo, el otro día estaba escuchando que Caperucita no fue a Disney porque no era princesa. Entonces por eso pensé, pobre Caperucita, vamos a traerla, tan importante, pero ella no fue a Disney, ¿no? Y fue por ese elemento. Mirá. Pero en realidad, sí, y también hablando de lo que decís vos, un poco, la dulcificación yo la traje en otras versiones, pero del lobo, ¿no? Traje 2 libros que tratan de lobos no tan feroces. Y me parece que el lobo es un elemento muy recurrente en los cuentos, ¿no? Están los 7 cabritos, están los 3 cerditos, están Caperucita Roja, ¿no? Como ese personaje que vive en el bosque, muy malvado, muy astuto. Y bueno, yo traje otros 2 cuentos diferentes. Traje un cuento que se llama Feroz Feroz, de Liliana Cineto, que es argentina, lo editó en el 2015, de la colección Buenas Noches, que es excelente. Toda esta colección tiene una selección muy muy linda de cuentos. Y bueno, este es un lobo que vive en una familia con muchos hermanos y todos lo quieren, es pequeño, entonces todos lo quieren criar como un lobo verdadero. Incluso hay una imagen, hablando de la ilustración, que están en el living de la casa, y la casa tiene cuadros de reproducciones de cuentos donde el lobo aparece como tal, ¿no? Lo que te estaba diciendo, ¿no? Está Caperucita con el lobo, está los 3 cerditos, o sea, todas las imágenes bien icónicas, bien tradicionales de lo que tendría que ser un lobo. Y todos le tratan de enseñar, de aullar, de poner caras, de pelear. Y pobre lobo, este lobo le salió por otro lado, es amigo de todos, baila, juega con las ovejas y las liebres. Y bueno, al final lo aceptan como es, y dice, no será feroz, pero Lobi será un lobo feliz. Nos quedan 3 minutos, Johanna. Bueno, el último libro, El estofado del lobo, de Keiko Kasa, que también es una japonesa que vive en Estados Unidos, y pasa algo parecido. El lobo quiere comerse una gallina y la trata de engordar, y todos los días le lleva algo de comida, y se la deja en la puerta, 100 rosquillas, 100 pasteles, 100 panqueques, hasta que un día va y dice, bueno, preparo la olla y me voy a buscar esta gallina, y abre la puerta de la gallina y dice, así que era usted, lobo, que me trae toda esta comida. Y dice, mire la cantidad de pollitos que estaba alimentando, y salen todos sus hijitos, y se le trepan arriba y le agradecen, y dicen, eres el mejor cocinero del mundo. Entonces, la mamá gallina le prepara una cena al lobo y lo invita a comer, y el lobo no es otra cosa que decir, bueno, mañana vengo y les traigo unas galletas. Está muy bueno, porque el niño también en estos cuentos, si ya bien tenía todo un bagaje de conocimiento del lobo tan amenazante, en esto encuentra otro personaje que incluso puede llegar a compararlo, ¿no? Claro. Un niño pequeño puede llegar a analizar incluso versiones distintas de los libros, si uno es capaz de guiarlo, o de hacerle preguntas o no, o ir conociendo con él. Claro, y claro. Estos dos, es una suerte de parodia o segunda versión de la primera, ¿no? Exacto. Lobo, ¿no? Y también le da gracia, bueno, también claro. A veces los lobos no son todos iguales, y está bien ver un poquito más, abrir el espectro. Claro, no, tiene gracia en la medida en que uno conozca la primera versión o la primera escritura, digamos. Esta sería una segunda escritura paródica que a la vez te hace pensar y a la vez te hace reír, ¿no? Las dos cosas. Exacto, tenemos que tener los elementos literarios o culturales de las primeras versiones para ir luego comparando y viendo qué pasa, qué puede llegar a pasar con el mismo personaje, ¿no? Cómo lo puedo construir de una manera que no siempre tiene que ser el mismo, ¿no? Claro. Me pareció bastante bueno y los recomiendo, cualquiera de los 2 libros están muy lindos. ¿Podés mencionar de nuevo los títulos, Johanna? Están, digamos, se pueden acceder aquí en Sí, Uruguay, claro que sí, se compran en la plaza acá en Uruguay. Se llama Feroz, de Liliana Cineto, que es argentina, y el otro es El estofado del lobo, de Keiko Kasa, que tiene también miles de libros escritos, así como Liliana, que ella es de origen de Estados Unidos. Bueno, luego son versiones
de la región e internacionales. Uh-huh. Y pero te hago una pregunta final sobre el tema del lobo. ¿El tema de lo políticamente correcto no puede incidir para que los lobos sean cada vez más casi vegetarianos al final? Quizás sí, le tendremos que ir a buscar alguna otra versión. Y sí, debe haber alguna versión. Incluso desde la parte hasta de las viñetas, ¿no? Yo he visto algunas en la que el lobo está en el bosque escondido y aparece Caperucita Roja llena de guardaespaldas con walkie-talkie acompañándola, ¿no? Eso parece de Quino, yo lo vi, esa viñeta espectacular de Quino. Qué bueno que es Quino, Dios mío. Es buenísimo. O sea, solo en esa viñeta te das cuenta cómo podemos traspolar algo al día de hoy. Como cuando uno se pregunta cuántas cosas no hubiesen pasado si hubiese tenido un celular el personaje. Claro, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Pero es una cosa bastante, ¿no?, de la tecnología, pero varios conflictos que pasan es porque, bueno, el personaje vivía, ¿no?, solo, o sea, tenía un montón de elementos diferentes a los que podemos encontrar hoy en la sociedad. Daría pie para realizar otras versiones más tecnológicas. No, y también da pie para el tema de que en esta cuestión de adaptarlo a esta sensibilidad de nuestros tiempos, no se quiera ocultar también lo que hay en el fondo, ¿no? Que en el fondo hay cierta oscuridad o lo ominoso también que representan estas fuerzas del bosque, ¿no? Que puede ser el lobo. Johanna Holt, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Bueno, Pablo, nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima... Viaje del avión de papel. Viaje del avión de papel. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí por Radio Uruguay.